enseñanza, construyamos una casa. Construyamos una casa. Y esta es la tercera enseñanza sobre esta serie de Mi casa será llamada casa de oración. Y vamos a estar hablando alrededor de lo que es una casa, qué significa. Y tomamos la semana antepasada que comenzamos esta serie, como el Señor nos dice que Él dispuso un lugar donde se exalte, donde se glorifique lo que fue allí en el templo de Jerusalén, y cómo el Señor Jesucristo, expulsó a aquellos que comerciaban en la casa de Dios, y sintió ese celo por la casa de Dios, donde dice: mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Así de que, ¿estamos ahí? Salmo 127, versículo 1. ¿Nos ponemos en pie? Dice la Escritura, como está escrita, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Hablemos con el Padre. Padre, gracias por convocarnos, mi Dios, por permitirnos estar aquí, Señor, no en nuestras propias fuerzas, mi Dios, porque tal vez no queríamos venir, mi Dios, pero yo me alegré con los que dijeron: vamos a la casa del Señor, y estamos aquí, mi Dios, porque es a través de tu Santo Espíritu que nos vas a hablar, y que tú estableciste una cita con nosotros para hablar esta palabra hacia nosotros, mi Dios. Habla a nuestro espíritu, a nuestro corazón y a nuestra alma. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Bueno, para tomar, nadie se pone a construir, nadie que tenga un sentido común, construye una casa si no calcula el costo. Eso más adelante nos dice el Señor Jesucristo, que quien que se pone a edificar una torre, una construcción, no calcula el costo si tiene lo suficiente, tanto material como fuerzas, recursos, para terminar la obra. Porque menciona después que pasen algunos, que la dejen inconclusa esa construcción, y dice: después que pasen, se van a burlar de él. Empezó y no terminó, y va a haber burlas. Y también hace la comparación, dice: ¿quién que se pone ahí, que va a la guerra con 100,000 hombres, que viene otro con 10,000 hombres, uno con 10,000, otro con 100,000, dice que no calcula el costo y mejor manda un tratado de paz? ¿Sabes qué? Mejor, no, dime, ¿qué quieres? Entonces hace un tratado de paz para calcular el costo, porque va a ser pérdida total tal vez. Entonces, eso habla de calcular, de evaluar, y todos los que de alguna manera hemos construido, hemos edificado una casa, hemos añadido algo en la casa, construir, reparar en la casa, algo que tenga que ver en la construcción, primero se le calcula el costo, ¿cierto? No, pues quiero hacer una pared aquí, quiero hacer esto, bueno, ¿cuánto me va a salir? No nada más se pone a construir porque sí, no, todos calculamos un costo, no solo para empezarla, sino para terminarla. Aunque puede haber imprevistos, por ejemplo, usted sabe de que quiere arreglar la cocina y le empieza a escarbar y salen más cosas, y más cosas, y más cosas. Ya después uno se arrepiente: ay, ¿para qué le moví aquí? Todo comienza con una idea, todo. El construir una casa, el construir los anhelos, sueños, tal vez desde joven. Yo quería tener una casa de 2 pisos. Siempre quiso tener una casa de 2 pisos. ¿Por qué? Porque sí quiso. Pero todo comienza en una idea. Después, perdón. Después lo segundo o lo que sigue es hacer planos. Hacer planos o hacer una maqueta. Una maqueta ya cuando se va a construir, por ejemplo, un centro comercial, algo así, se hacen los planos, después se trae la maqueta y se presenta. Así la quiero, pero en grande.
diría el dueño. Entonces, y todo, se habla de un diseño y de acuerdo a su presupuesto es el tamaño de lo que planea. Por ejemplo, yo tengo tanto, ¿cuánto tienes? Por eso se hace un presupuesto para ver si se tiene lo necesario. Y el versículo 1 dice, perdón, voy a estar continuamente. No, gracias. Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Nadie se pone a construir una casa si primeramente no hay un terreno. Tiene que haber un terreno, ¿cierto? Usted no puede llegar ahí con el vecino, yo quiero hacer aquí una casa. Oh, espérame, pues es mi terreno, ¿por qué va a hacer eso aquí? Se tiene que, primero que, ser el dueño de ese terreno, se tiene que comprar, o tal vez algunos heredarán un terreno, bueno, ahí puede construir, pero primero quiere decir que ya tiene el terreno. Se tiene que comprar un terreno. Cuando el Señor Jesús le dijo a los judíos que estaban orgullosos del templo, cuando llegó ahí y ve el templo y los mismos discípulos le decían, mira el templo, mira la construcción magnífica. Ellos estaban orgullosos de su magnífica construcción para la casa de Dios. Y el Señor Jesucristo les dice, destruir este templo. Y dice, y en 3 días lo levantaré, dijeron los judíos. En 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Yo creo que él le estaban presumiendo, pero él dice, destruir este templo. Yo creo hasta se apuntaba a destruir ese templo y dice, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por 46 años los judíos estuvieron edificando en sus propias fuerzas, porque si recordemos, de hecho cuando vino la conquista de Babilonia, Nabucodonosor llegó y destruyó el templo, el primer templo, el templo de Salomón. Ya después se reconstruyó el templo de Zorobabel, después el templo de Herodes, que simplemente se estaba reedificando. Pero el primer templo, el templo de Salomón, ese fue destruido por Nabucodonosor. Pero dice que se llevaron, de hecho de las paredes las quitaban, las fundían porque tenían oro, era algo majestuoso. Pero la Escritura nos dice que ya no estaba el arca. Bueno, hay varias teorías, ¿no? No se ha encontrado hasta el día de hoy que digan, aquí está el arca de Jehová, el arca de los israelitas, donde habla de una caja. Arca significa caja. El arca de Noé era una caja, como quien dice, una caja grandota donde cabían todos los animales. Bueno, ya no estaba el arca del pacto, que simbolizaba la presencia de Dios en el templo. Y en vano trabajan los edificadores si Cristo, si el Señor no la construye. Ya no estaba ahí. No quiere decir que haya sido malo de que hayan reconstruido el templo de Zorobabel, después el templo de Herodes. No estoy diciendo que haya estado mal, pero en vano estaban trabajando porque ya Dios ya no estaba ahí. ¿Me estoy explicando, hermanos? ¿Por qué? Por la rebeldía de ellos, por la idolatría de ellos. Así también en vano sería que nosotros trabajemos y extendamos si sacamos de la ecuación a Dios. Si no le pedimos en oración, Señor, ¿quieres que construya aquí? Señor, ¿quieres que compre esa televisión? ¿Quieres que haga esto? ¿Dónde quieres que mande mis hijos a estudiar? O sea, buscar a Dios en toda oración, con toda oración. Señor, ¿qué quieres que haga? Que no sean en nuestros términos. Y ellos estaban construyendo, dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Ahora, era un lugar, un templo literalmente, cuando llegó el Señor Jesucristo ahí y dijo, después más adelante en Mateo 24 dice, no quedará piedra sobre piedra. Pero ya Dios ya no estaba ahí. Dios ya no estaba ahí, inclusive Jesús, ¿se acuerda de la enseñanza pasada? Que llegó Jesús y miró el templo y no encontró fruto, no encontró nadie. El mismo Dios que había sido anunciado que desde Génesis 3:15 y después en Génesis cuando José dijo, Dios mismo os visitará. Y por eso di 2 enseñanzas, la de la mañana y la de la tarde, que iban relacionadas las dos enseñanzas. Y cuando llega el Señor Jesucristo allá al templo, busca fruto y no encontró, lo que es la semana de la Pascua, cuando fue sacrificado, pero no encontró fruto. Bueno, así también cuando
En vano era edificar ese templo. No digo que haya sido malo, sino que Dios ya no estaba allí, ya no estaba el arca. Es por eso que hoy por hoy los judíos no hacen sacrificios, porque no está el arca, no hay templo ahorita. Cuando Jesús vino al mundo, vio el alma del hombre y lo vio como un tesoro. Vio el corazón del hombre como un terreno fértil, que era un buen terreno para edificar su morada. Por eso, siga la secuela de las enseñanzas que estoy compartiendo en esto, porque el Señor Jesucristo nos habla de una parábola. La parábola dice en Mateo 33, 44, dice esto, hablando de esta parábola. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, entiéndase la tierra, el globo terráqueo, que a final de cuentas todo fue creado por Él y para Él. Eso le pertenecía a Dios por derecho, porque Él es el creador, amén. ¿Y cómo fue creado? ¿Y por quién fue creado? Por la palabra. ¿Quién es la palabra? Cristo Jesús. Ahora, le pertenecía a Jesús, pero en Mateo 33, 44, el Señor Jesucristo da una parábola y dice, además, el reino de los cielos es semejante. Va a poner un ejemplo natural para dar una enseñanza espiritual. Y dice, es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Recuerde de que la Escritura nos enseña que, dice Pablo, dice Pedro también, no olvidéis que fuisteis comprados por precio de sangre. ¿Quién nos compró? Jesús. Dios nos compró a través de la sangre de Jesucristo. Dios compró el terreno. ¿Entiende eso? Ahora, no solamente compró el terreno, como digo, hablando en algo similar, Dios vio desde el tercer cielo, imagínense en el universo, la tierra es como un granito de azúcar comparado con una sandía de lo que puede ser una de las estrellas. Usted se sorprendería del universo, cómo está constituido. Bueno, de tal manera que desde allá Dios miró la tierra y a Él le plació, dice, ahí puso su mirada en el hombre donde dice, ahí quiero hacer morada. No solamente en la tierra, no solamente en el templo, sino en el corazón del ser humano, donde Él dijo, voy a comprar la tierra, pero voy a comprar las personas que están en la tierra. Por eso, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, dio el pago por nosotros en su Hijo, y su Hijo derramó hasta la última gota de su sangre para comprarnos, y nos compró, y todos aquellos que hemos creído en su sacrificio, viene y hace morada en nosotros, el Espíritu Santo, y somos sellados, somos pertenencia de Jesús, porque Él nos compró, amén, y Él tiene todo el derecho, nosotros hemos cedido ya nuestros derechos. En la creación, Dios le dio al hombre el señorío de toda la tierra. Dice, cuando Dios lo creó, Dios los bendijo a ambos, al hombre y a la mujer, y les dijo, ir y fructificar, hizo juzgar la tierra, y enseñorearse sobre las aves, los peces, todas las criaturas, las fieras de la tierra. Y, dice, le dio el señorío. Pero cuando pecó, el hombre perdió ese señorío, de tal manera que vino Satanás y arrebató. Esto es mío. Más adelante la Escritura, ya en el Nuevo Testamento, nos habla de que el mundo está bajo el maligno. O sea, y quieran o no, ya le pertenecíamos ¿a quién? A Satanás. Él es el padre de mentiras. Él es el maligno, él es el que se apoderó de la tierra. De tal manera que él quiere destruir la tierra, quiere destruir la creación, quiere destruir, y tiene un pleito casado contra el hombre, contra el ser humano, porque nosotros fuimos creados a la imagen de Dios, él no.
Nosotros fuimos perdonados por Cristo Jesús. Él no. Ahora, en la creación vemos cómo el diablo, después de que el hombre pecó, el diablo arrebató todo el mundo y ahora está bajo el maligno, dice la Escritura. Él era el dueño de este terreno. Ahora sí, vamos, él es el príncipe de las tinieblas y la tierra está bajo tinieblas. Mira esto. Él está bajo la tierra está bajo tinieblas. Para edificar una casa, primeramente tenemos que comprar el terreno. Ya entendemos de que Cristo compró la tierra. Versículo 2, mire, dice así. Por lo demás es de que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Nadie se pone a edificar, construir una casa si no tiene recursos. Bueno, retomando el versículo 1, dice que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si dice que la están edificando, significa que es porque tienen recursos, ¿cierto? Usted está reparando su casa, o usted está añadiendo algo a su casa, o está construyendo su casa porque se supone que tiene recursos. ¿Amén? ¿Sí? Ok. Que hay dinero, tiene recursos, dinero para comprar materiales, para construir, para edificar. Y el Salmo 127 dice que en vano trabajan los que la edifican. Significa que sí había recursos, sí había dinero. Pero aunque les estaba costando dinero, recursos, tiempo, trabajo, esfuerzos, era en vano, era cansado, desgastante, agotador, frustrante, por estar afanados. Una pregunta, ¿se ha sentido así? De que como que no avanza, como que me canso y estoy corriendo y no avanzo, como la ardillita, la ardillita ahí, o el ratoncito ahí en la ruedita, ya está cansado pero no avanza, porque nomás está así dándole vueltas a su cheque, a su cheque, a su cheque, a su cheque. O está construyendo, pero no ve que avanza la construcción y está cansado, está frustrado. Bueno, así estas personas, dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es de los que levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. Imagínense esto, se levantaban temprano, iban y construían y regresaban cansados. Ya tarde, frustrados, ni tuve el tiempo para el lonche. Ahí regresa con el lonche todavía. Pero ¿cómo regresarían? Frustrados. Dice, y que comáis pan de dolores, porque a su amado dará Dios el sueño, el descanso. ¿A quién? A su amado, no a los frustrados, no a los que están afanados, no a los que están llenos de vanidad. No. A su amado. Una persona así puede sentir que no avanza, que trabaja y trabaja, pero no hace nada, no sale de deudas, no fructifica. Fructificar significa multiplicarnos. Por ejemplo, en un negocio debe de fructificar. Estás generando recursos, estás vendiendo o cultivaste la tierra y estás fructificando porque sembraste un granito, pero te resultó 2 kilos de una mata. Eso es fructificar, ¿me explico? Fuiste y sembraste un durazno, creció y ahora ya tienes muchos duraznos porque está fructificando. Amén. Eso es fructificar. Ahora imagínese, ¿cuántos no trabajan afanados y lo pierden todo en un día? Hace unos meses me platicaba una persona de alguien que le iba muy bien en su trabajo. A lo que esta persona me decía que tenía camionetas, tenía trailers, le iba muy bien en su negocio, pero estaba afanado, enferma.
Su esposa lo deja. Sus hijos cayeron en las drogas. Y este hombre terminó vendiéndolo todo, casi regalado, y quedó con una troquita en la miseria. Pero estaba afanado, afanado, afanado. Y se quedó y murió al final de cuentas de esa enfermedad. Ahora, todos podemos pasar por una situación, perder un ser querido, tener problemas en el matrimonio o que los hijos se rebelen. Eso es parte de la vida también, hermanos. Pero se imagina, porque usted puede experimentar una situación así, pero a pesar de todo eso, también puede experimentar la paz del Señor. Algo que sobrepasa el entendimiento. Que aunque no haya vacas en el corral, que aunque la higuera no florezca, aunque mi padre y mi madre me dejaren, hay una paz que sobrepasa el entendimiento. Cuando dice que a su amado dará Dios el sueño, el descanso, porque a eso venimos, a descansar nuestra alma. Pero si usted está afanado, y esto, y quiero más, no se conforma con lo que tiene. Dice, no os conforméis a este siglo. O sea, no te amoldes al mundo, que los demás están afanados. Tranquilo, Panchito, Panchita. Tranquilos. O sea, no os afanéis. Mire, ya pasó el COVID. En el COVID muchos estaban preocupados. ¿Qué? Muchos por la preocupación fallecieron, por el temor. Algunos pueden perderlo todo en un abrir y cerrar de ojos. Mire, acaba de pasar un huracán. Hay gente que perdió todo. Mi hijo me decía, pues él anda por allá atendiendo ahí en su trabajo de todos los que son los catástrofes naturales. Y él me decía, dice, la verdad, dice, pues yo venía igual que todos, ¿no? Venir a generar y hacer dinero, trabajar. Dice, pero ahora entiendo de que el Señor me trajo aquí con otro propósito. Dice, ahora veo con claridad muchas cosas. Dice que, pido mucho respeto en esto, de que dice, ves que vamos, porque tienen que reconstruir, levantar lo que son las líneas de luz, todo eso. Gente que está muerta ahí entre las paredes, entre las ramas, todo eso, árboles. Y no solamente un hombre, está la mamá y los niños ahí. No sabemos, yo no puedo decir nada con cómo era su vida, pero sin duda pudo haber muerto gente justa, inclusive cristianos, pero muchos por estar afanados. Cuando les dijeron, sálgase, refúgiese por el amor de Dios, guarde su vida, eso, olvídese de eso, al rato usted se preocupa con la aseguranza, pero salga, corra por su vida. Y hay otros que no, aquí me quedo, es que son las cosas que yo he tenido, estar afanados. Ahora, no estoy diciendo de estas personas, no, yo no sé, pero sin duda muchos por estar ahí no pudieron detener un huracán, no pueden detener un tornado. No, es que son causas naturales. Hay gente que pierde todo en un abrir y cerrar de ojos así. Una enfermedad, un choque. No lo tenías asegurado, chocaste con alguien más, causaste la muerte, fue una indiscreción tuya, una imprudencia, qué sé yo, mira, un enojo porque vas manejando, vas discutiendo con tu esposa y qué sabe qué, y pum, chocaste con alguien, mataste a alguien por no saber controlar una ira, un coraje. O alguien te rebasó y tú no te dejas y sacas y el otro saca una pistola y te mata. ¿Ven? Tal vez por estar afanados, por llegar primero. Una enfermedad, miren, la enfermedad de un niño o una enfermedad tuya, ya no puedes trabajar. ¿Qué van a hacer tus hijos? No están en edad para trabajar todavía, pero estás afanado. Y quiero más. Se los dice un exafanado. Sábados, domingos, 24 horas al día y otro día y medio todavía y estar ahí. Aquí está mi esposa. Aquí está un ex compañero que trabajaba junto. Yo siempre le decía, trabajen. Yo sé de lo que les estoy hablando, hermanos. Salomón Salomón, en el libro de Eclesiastés concluye diciendo,
ahora entiendo todo, ya está terminando por los últimos tiempos de su vida y dice, ahora entiendo todo, que todo es vanidad. El construir, irme a trabajar temprano, el sudor de mi trabajo. ¿Qué si el otro que viene detrás de mí va a cuidar todo esto? Ahí llegó uno que a lo mejor construiste tu negocio, tu imperio, llegó otro que ni le importaba, lo vendió todo, lo malbarató y se fue a vivir y lo perdió todo también. Y todo mi trabajo, dice Salomón, y todo mi esfuerzo, ahora entiendo que todo es vanidad. Dice, el verdadero sacrificio, dice, es comer, beber, honrando a Dios en todo lo que nos hagamos. Porque hasta dice que, déjese lo leo, para que si a lo mejor no me lo cree. No lo tenía en mis escritos, pero se lo voy a leer. Dice, no hay cosa mejor que el hombre, sino que coma y beba, y que a su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios, porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque al hombre que le agrada a Dios le da sabiduría, ciencia, gozo. Un gozo, hermanos. Un gozo, dice, más al pecador da el trabajo de recoger y amontonar, para dejarlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. ¿De cuál quiere ser usted? Ezequías, el rey Ezequías, cuando él enfermó, dice la escritura que él enfermó porque Dios le dijo, ordena tu casa porque vas a morir en tantos días. Le está dando la oportunidad de que ordene su casa. Después Dios lo sana, le da 15 años más, y él en soberbia, vinieron los de Babilonia y le dijeron, hey, sabíamos que estabas enfermo. Sí, pero mira, ya estoy bien, mira. Hey, tú tri. Pero de tal manera que le dijo, mira todo lo que te he construido, mira mis tesoros, mira esto, mira aquello. Y Isaías le pregunta, ¿quién es esta gente que vino a buscarte? Oh, es que vinieron desde muy lejos para verme a mí. Y yo les mostré lo que había en mi casa. Oye palabra de Jehová. Así dice el Señor. Te di la oportunidad para que me honraras. Te extendí la vida para que me honraras, me glorificaras. Oye bien, tus hijos van a ser eunucos. Si todavía no tenía hijos, todo esto se lo van a llevar a Babilonia. Todo esto se le va a dar un tornado, un huracán. Todo esto te lo va a quitar el banco. Todo esto te lo va a quitar porque no me glorificaste. ¿Sabe qué dijo Ezequías? Dijo, palabra de Dios es buena. ¿Acaso eso va a pasar en mi tiempo? Él está preocupado más por su tiempo, egoísta. Así los quería agarrar. Dice la escritura, por demás es de que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y comáis pan de dolores, si no descansas por estar afanado. Es en vano que te limites en tus comidas. Yo recuerdo de alguien que es más, le daban de sus viáticos a estar trabajando, porque trabajaba afuera, le daban sus viáticos, pero él en vez de irse al hotel, donde ya le habían pagado el hotel, mejor se quedaba en la camioneta. Ahí se quedaba, ahí todo dormido, chueco, porque quería ahorrar dinero. Y quería ahorrar dinero. Y sí estaba ahorrando dinero. Pero alguien más se lo llevó. Y todo eso sí está chueco. No se crea, pero el hecho es de que sí, no quería ni comer, porque le daban para sus viáticos. Pero no, ahí con su maruchana y todo. Ahora, espero y entienda el concepto que le trato de enseñar. En vano es que te limites en tus comidas. Tampoco no estoy diciendo que vete a un buen restaurante cuando no tienes o cuando tienes otras prioridades. Esos son gustos. Recuerde esto, que es lo imprescindible, lo necesario, las prioridades y después los gustos. No cambie, no invierta los términos. Algunos, por estar afanados en construir algo que en sus días en un día se puede destruir,
Con esto no quiero decir que es pecado trabajar, construir, comprar, tener. Pero si Dios no está en el asunto, es en vano lo que nos está diciendo el salmista. Por eso no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan. No os afanéis, pues diciendo, está hablando el Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Entiéndase, los que no conocen de Dios. Pues, pero vuestro Padre Celestial, y aquí ya lo está hablando lo está hablando a los hijos de Dios, lo podemos entender porque tenemos nuestro Padre Celestial. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Cuáles? Que comeremos, que vestiremos, que cómo vamos a pagar la renta. Dios sabe todo eso. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios es enfocarnos en su voluntad, en su palabra, porque su justicia es la palabra de Dios, hermanos. Y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles cosas? Las cosas por las cuales la gente se está afanando, está buscando el trabajo, está llegando tarde de trabajar, está haciendo todo eso, está afanado y Dios te lo va a dar. Amén. ¿Tienes trabajo? Dale gracias a Dios. No te afanes tampoco. ¿Tienes casa? Dale gracias a Dios. Ofrece tu casa al Señor. Ábrela para hacer estudios bíblicos, qué sé yo, saca tu Biblia. A ver, hijos, vamos a leer la Biblia. Amén, hermanos. Concluimos que si Dios proveerá lo que necesitas, porque está diciendo, Él va a poner las añadiduras, Dios proveerá lo que necesitamos. Concluimos que sí había recursos para construir lo que dice, porque dice que estaban edificando. En el versículo 1, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Quiere decir, no dice la van a edificar, no, la están edificando, tiempo presente. Entonces concluimos de que sí había recursos para construir, porque estaban trabajando. La pregunta es que si Dios estaba en el asunto o no, que si estaba en la casa o no. ¿Tú estás trabajando? Es una pregunta. Tampoco espero que me la conteste. ¿Estás afanado? No me conteste. Mire, a legua se ve luego de lejos. ¿Quién está afanado? ¿Cómo inviertes tu tiempo? ¿Inviertes más tiempo en tu celular, en otras cosas que son vanas? ¿Eres de los que se levanta de madrugada a trabajar? Ahora, repito, no estoy trayendo condenación a aquellos que están trabajando. Porque tenemos que, el que no trabaje, que no coma. No se dijo el pastor que no trabaje. No. Acomode lo espiritual, lo terrenal, lo terrenal. ¿Vives para trabajar o trabajas para vivir? Espero y entienda la diferencia. Lo repito, ¿vives para trabajar o trabajas para vivir? El vivir para trabajar, vives para trabajar es de que estás afanado y simplemente trabajas porque es la forma que vas a sostener a tu familia. ¿Cómo inviertes tus fuerzas? ¿Para el reino de Dios? Porque ya dice, no. Dice, Él pone las añadiduras, pero dice, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y Dios pondrá las añadiduras. ¿Tienes tesoros en el cielo o en la tierra? Porque hay algunos que están en lo terrenal nada más, y hasta ahí, y vas a quedar en lo terrenal, si te ancleas en lo terrenal. No estoy diciendo, hermanos, por el amor de Dios, de que no tenga casa, es más, no tenga casas o no tenga carros, no, está bien, pero busque el reino de Dios y su justicia. ¿Tienes tesoros en el cielo o tienes tesoros en la tierra? Algunos que en ningún lado, ni en la tierra ni en el cielo. La pobreza o riqueza está en el corazón, hermanos. Para algunos, mire, es que está en la actitud, hermanos. Estar conformes con lo que tenéis ahora. ¿Tienes mucho? Dale gracias a Dios. Glorifica a Dios. Ayuda al necesitado. ¿Tienes poco? Dale gracias a Dios. Porque tienes aire, puedes ver. Estás aquí.
Amén. Algunos ya no se levantaron. ¿Sabía usted eso? Para algunos, mire, y no trato de ponerme de tal manera que mírenme a mí, no, mire, pero yo sé de lo que le estoy hablando, una persona afanada. Pero lo que nos enseña la Escritura es, Pablo dice, es cierto, me tienen como pobre, pero enriqueciendo a muchos. Porque la palabra es lo que trae riqueza, hermanos. Ahora, no voy a comer la palabra, no, tengo que trabajar, ¿cierto? Todos. Lo que usted aporta para el reino de Dios, ¿le está costando? No solamente eso, porque hay unos que ni siquiera eso, no dan, pero bueno, Dios, usted no podrá tener esa paz que experimenta la persona que está bien con Dios. Lo que usted aporta para el reino de Dios, ¿le está costando? Ahora, la otra pregunta sería, ¿lo ganó legítimamente? Muchos no dan nada y ellos, pues la verdad, hasta dan vergüenza ajena. Porque piensan que lo que están dando lo están dando a una persona. No, es que el pastor se está enriqueciendo. ¿Really? Digo, si alguno piensa así. Otros dan, pero como Caín, con una actitud incorrecta, porque Dios miró la ofrenda y miró el corazón de Caín. Y lo hizo, sí lo hacía, pero a su manera. Cuando yo quiera, como yo quiera, ¿y qué? Y Dios le dice, el pecado está a la puerta. ¿Por qué te enojas? Algunos se enojan por lo que esté predicando, pero es porque estás mal. Porque si bien hicieres, no serías redarguido, no estarías aludido. No, está hablando de mí. No, estoy hablando del pecado y del pecador. Pero si usted está haciendo lo correcto, usted no se siente aludido, ¿cierto? Amén. Gloria a Dios. Otros dan por compromiso, otros dan lo que les sobra, otros para que vean lo que yo doy y que toquen trompeta. ¿Y tú cómo das? Como aquel hombre que dio como el corazón de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios. David dice esto en el Salmo 51, 17, después de que él reconoció, mire, David en este tiempo ya era el rey, él ya había adulterado, él ya había caído en pecado y no había confesado su pecado, y después cuando es confrontado dijo, he pecado contra ti, Señor, contra ti, solamente contra ti he pecado, lávame, límpiame con hisopo y seré más blanco que la nieve. Está empezando a decir, reconoce su culpa. Y luego dice, voltea y ve todo lo que él tiene y dice, te daría todo lo que tengo por el gozo de haber experimentado la misericordia y el perdón de Dios. Pero dice, tú no quieres todo esto, sacrificios que yo lo daría. Tú quieres un corazón contrito y humillado. Esa es la clave, hermanos. Un corazón contrito y humillado. Reconocer, es cierto, está hablando de mí el pastor. No, yo no, la Escritura. Que reconozcas, es cierto, estoy fallando. Él reconoció, mire, porque David era tan genuino que hasta para pecar, pecó genuinamente. Pero también para arrepentirse, se arrepintió genuinamente. Y él reconoció y dijo, el Señor no quiere todo esto, sacrificios que yo lo daría, toros, vacas, becerros, hagan sacrificios, mátenlos a todos y ofrézcanlos a Jehová. Pero él dice, no, tú quieres algo mejor, un corazón contrito y humillado. Y ahí está la clave, hermanos. Sencillito, sencillito. En Primera de Crónicas, si gusta, acompáñeme por favor ahí. Primera de Crónicas, capítulo 17. Dice así, aquí ya David ya había sido consolidado, había sido ungido como rey. Y él dice así, aconteció que morando David en su casa, y yo me imagino que la casa de David no era cualquier trochil, no, era un palacio,
En otras escrituras dice que él saliendo ahí a su palacio, cuando vio a Betsabé. Dice, aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán, he aquí, yo habito en casa de cedro. Casa de cedro significa que era de lujo. Dice, y el arca del pacto de Jehová bajo de cortinas. Aquí David era un hombre muy próspero, que Dios había bendecido, pero hubo un momento de reflexión en su vida, y vio con cuánto lujo vivía él. Yo creo hasta le dio vergüenza. ¿Really? ¿Esta casa? ¿Las trocas que tengo allá afuera? ¿Tengo todo esto? ¿Y el Señor dónde está? ¿A la intemperie? Entiendas, estaba en tiendas, donde él tenía un palacio, algo sólido, algo de lujo. Yo creo hasta le dio vergüenza. Y eso es lo que debería de haber en nosotros, vergüenza. Si es que no estamos haciendo lo correcto. Si usted está haciendo lo correcto, usted no se siente eludido ni nada de eso. David era un hombre próspero que había sido bendecido, pero hubo un momento de reflexión en su vida y vio con cuánto lujo vivía él, pero no estaba honrando a aquel que le había dado todo. ¿Por qué llegó ahí? Porque Dios lo fortaleció. Mira, él venció al gigante. Dijo, el Dios de Israel te vencerá, le dijo al gigante. Usó a David, sí. Usó a David para vencer a los filisteos, sí. Pero ¿de quién era la victoria? De Jehová, el Dios de Israel. Él siempre le dio la gloria a Dios. Pero en un momento se despistó y puso a construir y todo eso. Pero un momento de reflexión. Es cierto, mira con qué lujo vivo yo. Dice la Escritura, si soy Señor, ¿dónde está mi obediencia? Si soy Señor, ¿dónde está mi obediencia? Y si soy Padre, ¿dónde está mi honra? A algunos les debería de dar vergüenza. No estoy hablando de nadie en general, más bien lo hablo en general. A algunos les debería de dar vergüenza cómo están viviendo y cómo están viviendo sus padres. Viven con sus lujos. Y sus padres allá, está una botellita para llevar agua a la casa. En algunos, yo no estoy diciendo. Porque si no honras a tu padre que lo ves, ¿cómo vas a honrar al que no ves? Mire, cuando yo escucho que empiezan a presumir así, no estoy hablando de aquí de nadie, cuando empiezan a presumir que tengo esto, tengo aquello, yo no digo, me da vergüenza porque yo estaba así, hermanos. No estoy diciendo que ya llegué a la meta, no, prosigo a la meta. La carne también busca algo. Yo quiero cosas también, pero yo he cedido mis derechos y no quiero que me pongan como el super pastor. No, hermanos, fallo porque soy un humano. O sea, también tengo anhelos, tengo deseos, pero no está en eso ya. Amén, hermanos. Ahora, mire esto. David hubo un momento en que le dio vergüenza. Él reaccionó. Él reflexionó y dijo, bueno, el que me dio la victoria es Dios. Él no estaba honrando a aquel que le había dado todo. No es que David fuera malo o malagradecido, sino que estaba distraído, estaba despistado en este asunto. Pero reflexionó y consultó al profeta Natán. Mire lo que dice el versículo 2, dice, y Natán dijo a David, haz lo que está en tu corazón porque Dios está contigo. Cuando dice la Escritura que Dios conceda los deseos y los anhelos de tu corazón, sí, claro que sí, te va a ayudar para que los obtengas, siempre y cuando los anhelos de tu corazón esté alineado al propósito de Dios. Porque si no está alineado al propósito de Dios, Satanás escucha eso y te lo da. Y creas que te lo da Dios, pero con tal de que te despistes de Dios. Por eso Satanás no tiene ningún problema con darte tu trabajo, darte dinero, darte esto, darte lujo, darte otra mujer, darte lo que tú quieras. Él no tiene problemas, Él es el dueño de la tierra, pero arriba de Él está Dios. Y hay algunos que le dan más al diablo, le dan más al mundo que a Dios.
El que entienda, entienda, hermanos. Porque ni modo que yo me esté beneficiando de lo que usted da. Amén, hermanos. Versículo 2, ahí dice, Dios concede los deseos de tu corazón cuando están alineados a su propósito. En 1 de Juan 5:14 dice así, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Cualquier cosa, cualquier cosa. A lo mejor tú anhelas una casa más grande, pídesela a Dios. Si Él te la da, gloria a Dios. Pero tienes paz en tu corazón, porque hay un propósito para esa casa si te la va a dar. Para que exaltes a Dios, para que glorifiques a Dios. Amén. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. Porque guardamos sus mandamientos, ahí está la condición, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Miren lo que dice el versículo 6 de este capítulo. Perdón. Dice, por donde quiera que anduviere con todo Israel, hablé una palabra a alguno de los jueces de Israel, a los cuales mandé que apacentasen a mi pueblo para decirles, ¿por qué no me edificas una casa de cedro? Cuando Dios no le dijo a cualquiera de los jueces o a Samuel, oye, edifícame una casa. A Moisés que le he dicho, ¿sabes qué? No me importan ustedes, pero a mí hazme una casota. Hazme un templo de tales medidas. No, aquí está diciendo, Dios dice, por donde quiera que anduve, está hablando Dios con Israel, con todo Israel, hablé una palabra, hace una pregunta, hablé una palabra a alguno de los jueces de Israel, a los cuales mandé que apacentasen a mi pueblo para decirles, ¿por qué no me edificáis una casa de cedro? Por tanto, mire, Dios no va a demandar algo que no ha dicho. Y como no les había dicho que le construyeran una casa, ellos no estaban en pecado, ni David estaba en pecado. ¿Me explico? Él estaba, no estaba la ley, constrúyeme una casota. No, Dios no les dijo eso. Y si Dios no te ha pedido algo que no te va a demandar algo que no te ha pedido. Te va a pedir lo que está implícito en la Biblia. Él quiere tu corazón, porque si tiene tu corazón, tiene tu tesoro, porque donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Algunos es su casa, algunos es su trabajo, algunos es su familia, su mamá, sus hijos, qué sé yo, ahí está su tesoro. Pero dice, nadie puede amar a dos señores, o al dinero o a Dios. Nadie puede amar más a la esposa, a los hijos. El que ama padre, madre, más que a mí no es digno de mí. Él quiere todo, porque Él se entregó todo. Amén, hermanos. Versículo 7 en adelante dice, por tanto ahora dirás a mi siervo David, le está hablando Dios a través de Natán a David, dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo tomé del redil detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel, le está hablando a David, y he estado contigo en todo cuanto has anhelado, y he cortado todos tus enemigos de delante de ti, y te haré gran nombre, como el nombre de los grandes en la tierra. Asimismo, he dispuesto lugar para mi pueblo Israel, y lo he plantado para que habite en él, y no sea más removido, ni los hijos de iniquidad lo construirán más como antes, y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, más humillaré a todos tus enemigos. Te hago saber además que Jehová te edificará casa. Dios va a tener cuidado de su pueblo, como los guardó contra los enemigos, pero también Él va a proveer. Dice que le va a dar una casa a David. Yo creo, David, pero ya tengo un palacio. Aquí es donde está la pregunta. Dios es quien ha proveído lo que tenemos, hermanos, y necesitamos. También es quien vela la guardia, pero también le dice que te hago saber además que Jehová te edificará casa. Pero David ya tenía casa de cedro.
lujosa y espaciosa, un palacio. Entonces, ¿de qué casa está hablando? Jesús dijo: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Es cierto, tienes una casa terrenal y dale gracias a Dios por esa casa. Pero Él vino y compró primero el terreno, la tierra, ¿cierto? Ahora, Él ya tiene una casa para nosotros. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. David ya tenía casa, sí, David, pero no estoy hablando de esa casa, sino de la casa terrenal, la casa que está en el cielo. Abraham estaba en la ciudad, estaba, porque así como Abraham esperaba la ciudad, la casa, la que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, porque en vano trabajan los que la construyen si Jehová no edifica la casa. Abraham, él tenía recursos, era muy rico, tenía ovejas, tenía ganado, tenía siervas, tenía siervos, pero él no edificó casa, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Ellos anduvieron de peregrinos. Por eso cuando llegó a presentarse, cuando llegó con José ahí a Egipto, le preguntó Faraón: ¿cuál es tu oficio? ¿Y cuántos años tienes? Le sorprendió, porque los faraones no duraban mucho tiempo. Pero él se sorprendió: ¿cuántos años tienes? No, pues ya le dijo: no, pues tengo tantos años, casi 100 años. Y dice: casi 100 años y mis días han sido buenos y malos, los días de mi peregrinación. Ellos pudieron haber construido casa, pero no, porque tenían la mirada puesta en el autor y consumador, el constructor que construyó una ciudad, una casa, una morada para nosotros. Por eso Dios le está diciendo a David: y te voy a construir una casa en el cielo, hermanos. David se humilló delante de Dios y lo exaltó. Dios le da victoria sobre sus enemigos, ya lo que vemos más adelante en el capítulo 18, capítulo 19, en el capítulo 20, y llega hasta el capítulo 21, y mire lo que dice en el capítulo 21 de Primera de Crónicas. Dice: pero Satanás se levantó contra Israel, incitó a David que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab, a los príncipes del pueblo: id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, infórmame sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Ahora, aquí su general le dijo: no haga eso, mi señor, mire que no hay necesidad, mire, Dios le ha dado las victorias, ¿qué se preocupa? Pero él quería saber, y vino castigo de Jehová. Le envió un profeta y dice: escoge uno de estos 3 castigos. Que caiga Israel sobre sus enemigos, caigan sobre Israel, que venga una plaga y acabe con la mortandad, o otro castigo, no recuerdo ahorita. Y él dice: no, pues que venga el castigo sobre mí, mejor, yo fui el que pequé. David quería saber cuántos hombres de guerra tenía, y esto molestó a Dios, porque las victorias que nosotros tengamos, hermanos, no es con espada ni con ejército, sino con la palabra de Dios, sino Dios que está en el asunto cuando lo involucramos, porque en vano vela la guardia. En vano es de que estés cuidando, levantándote temprano a trabajar, hagas esto, hagas aquello, pongas cámaras de seguridad y todo. Llegó el banco y te lo quitó todo. Algo, qué sé yo, perdiste todo en un abrir y cerrar de ojos. Por eso encomendemos nuestra vida a Jehová, a Dios, al Dios de los ejércitos. Si Dios no está en el asunto, si está con nosotros, no temeremos, hermanos. No tenemos que basar nuestra confianza en los números. ¿Cuántas casas tienes? ¿Cuántos carros tienes? ¿Cuánto dinero tienes?
sino tu confianza estará en el que tiene, estará en lo que tienes. No, perdón, si tu confianza está en lo que tienes o en lo que crees tener, porque ahí dice banco todavía, pero eso se pierde en un instante. Por eso buscar el reino de Dios y su justicia, y Él traerá las añadiduras. Dios trajo juicio contra David, de tal manera que dice la Escritura, ya en este capítulo, para avanzar, dice que murieron 70,000 hombres. 70,000 hombres por la necedad del rey. Su general le decía, no, mi señor, no haga esto, tú obedéceme. Y es donde puede caer la negligencia de un padre de familia, porque él era el rey, ¿no? Él era el encargado, y sobre él iba a venir el juicio. Pero dígame, sí o no, nos puede más cuando Dios trata con un hijo, y que uno sabe que es por causa de nosotros, y que nuestros hijos pagan las consecuencias. 70,000 hombres del ejército de Israel murieron por la negligencia, por la obstinación de David. Dios trajo juicio contra David y su pueblo, provocando la muerte de 70,000 hombres, y dijo David, como lo haría cualquier padre responsable que ve que sus hijos e hijas sufren y están muriendo por su culpa, y él asume su responsabilidad. Mire lo que dice el versículo 17. Dice, y dijo David a Dios, ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, hablando de su pueblo, ¿qué han hecho? Jehová, Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo, porque ya había juicio. Haga de cuenta un COVID-19. Estaba muriendo la gente. Una enfermedad. Y dice, mire, en 1 Crónicas 7 me dice así, si se humillare mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, yo los perdonaré. Ok, ya nos perdona, pero dice, y los sanaré. ¿Ve cómo hay muchos están sufriendo una enfermedad por no humillarse? Si se humillare mi pueblo en el cual mi nombre es invocado, yo sanaré su tierra y los perdonaré. Ahí está el secreto, hermanos, la humildad, humillarnos delante de Dios, reconocer que todo es de Él. Tú y yo sabemos que tenemos que hacer para que no mueran nuestros hijos, porque aquí David está diciendo, es mi culpa, están muriendo estas ovejas, están muriendo mis hijos, está muriendo mi matrimonio. No quieras culpar a los demás, no te justifiques, solo reconoce, pide perdón y sigamos adelante. Humillarnos, obedecer, ofrecer sacrificio, como dijo David. Tú no quieres sacrificios que yo los daría, tú quieres un corazón contrito y humillado, es todo lo que Él quiere. Amén, hermanos. ¿Ve que está bien sencillo? No le está pidiendo córtate una mano, tráeme la cuenta de tu banco. No te está pidiendo nada de eso, por el amor de Dios. Simplemente reconoce que le has fallado. Arrepiéntete y sigamos adelante, hermanos. Está bien sencillo. Mire lo que sigue diciendo, versículo 18, dice, y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David, aquí habla vamos a leerlo, dice, que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra de Gad, que Gad le había dicho en nombre de Jehová, era un profeta, Gad. Y volviéndose a Ornán, vio al ángel por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban. Y Ornán trillaba el trigo. Y viendo David a Ornán, miró Ornán y vio a David
Y saliendo de la era, entiendas el campo, se postró en tierra ante David. Haga de cuenta, él estaba trabajando ahí, trillando, trabajando en su parcela, vio a David, va y se le postra porque reconoció a David. Dice, y viendo a David, ahora miró y vio a David, versículo 22 dice, entonces dijo David a Ornán, dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en este pueblo. Ya Dios le había dado la estrategia. Ve y compra este lugar, o ve, ofréceme sacrificio a través del profeta. Dice, y me vas a ofrecer ahí, en ese lugar. Ahora, dice, y Ornán respondió a David, tómalo para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca, y aún los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para leña, y trigo para ofrenda. Yo lo doy todo. Mire, aquí los demás, yo lo pongo. Alguien diría, no, yo lo pongo, pastor. Yo pago por usted, pastor. Pero ¿sabía de que hay cosas que me corresponden a mí también como pastor? ¿Sí me explico, hermanos? Qué fácil es que los demás paguen por uno, que paguen por mí, que mis padres paguen todo por mí. Y eso hablo de los jóvenes. Qué fácil sería, ¿no? Qué fácil es, yo quiero tenis, yo quiero esto, yo quiero aquello. Y no te está costando nada. ¿Ya sacaste la basura? ¿Ya cortaste la yarda? ¿Ya le ayudaste a tu mamá a hacer la comida? No, si para todos tengo hoy. Ay, sí. No es cierto, ¿o no? Qué fácil sería que mis hijos sufran por mí, que los demás oren por mí. Miren, hay unos que piden oración, pero ellos no oran. Ahora sí, ¿really? No entiendo. ¿Se acuerda de el mago Simón, que después de que él quiso comprar el don de Dios, le dijo a Pedro, hey, aquí está una lana, dame ese don para que yo le imponga las manos a quien yo quiera para sanar a las personas? Y Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has creído que puedes comprar el don de Dios. No, arrepiéntete. Porque dice, ya veo que ya hueles a azufre tú. Y dijo, oren por mí. ¿Por qué no dijo, ayúdenme a orar? Ayúdenme, vamos a orar, hermanos, para que Dios me perdone. No, dijo, oren por mí. Así hay muchos Simones, Simoncitas. Oren por mí. Vayan a la oración por mí. Vayan a la iglesia por mí. Lean la Biblia por mí. Que el pastor la lea, por eso le pagan. Por eso que él me enseñe, que él estudie. Oren por mí, pero no hace nada. ¿Es responsabilidad que los demás estudien por mí? Esa es una pregunta. ¿Que los demás sufran por mí? Qué fácil es, ¿no? De que David hubiera dicho, no, sí, ¿sabes qué? Ok, ya dijo, ya dijiste, le hubiera dicho al dueño del terreno, que le iba a dar todo. Él le dijo, no, tome todo para ustedes, más yo le doy la ofrenda también, le doy para la leña también. Si David hubiera sido un hombre injusto, hubiera dicho, órale, ya dijiste, tin, tin, ton, ton, tan, tan, el que se raje. Pero no, mire lo que dice el versículo 24. Entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, no sacrificaré holocausto que nada me cueste. ¿Qué tal? ¿Le está costando lo que usted le ofrece a Dios con su dinero, que diga, con mi sacrificio, con mi trabajo? ¿O es de lo que está robando la compañía? ¿O es de lo que está mintiendo ahí en el IRS, qué sé yo? ¿Y se lo está trayendo a Dios? ¿Le está costando algo ofrecerle a Dios?
como su dinero, su tiempo, su servicio, o no quiere que le muevan su área de confort, su comodidad. No, a mí no me molesten. Algunos ofrecen como Caín, a su manera, y Dios mira la ofrenda y el corazón. Otros ofrendan como Zafira y Ananías, solo las obras. Ellos vendieron una heredad y trajeron, esto es lo que vamos a dar, pero mintieron al Espíritu Santo y vino juicio. Ellos solamente ofrecieron las obras con un corazón mezquino, y hay otros que le dan todo, como aquella mujer que dio las 2 dracmas y dio todo lo que tenía y Dios la bendijo. Ahora, espero y entienda de que mi intención, aunque va implícito, no estoy hablando de dinero, hermanos, estoy hablando del corazón de la persona, porque si usted ya le entregó su corazón, usted le entregó su tesoro al Señor, y a usted no le importa, porque todo es de Él, ¿o no? El día que se muera, ¿qué se va a llevar usted? Nada. A David le costó comprar ese terreno para ofrecer sacrificio de paz, porque ya venía juicio, la mortandad. Si lo lea todo el capítulo, y dice que está el ángel con la espada desenvainada, y nadie desenvaina la espada si es que no la va a usar para pelear. Y ahí está el ángel, y hasta el dueño del terreno vio el ángel y tiene la espada desenvainada. Quiere decir que va a pelear. Pero ya cuando David ofreció sacrificio, mete la espada. Ok, tenemos paz, ya no hay pleito. A David le costó comprar ese terreno para ofrecer sacrificio de paz. Él mismo pagó de su trabajo, de sus recursos, de su tiempo. Aquí no dice, no, que el pueblo lo pague. No, me costó a mí. Está diciendo David, no, yo te lo compraré. Porque reconocía que él le había fallado a Dios, que por su culpa habían muerto 70,000 hombres. Era un hombre conforme al corazón de Dios, es cierto, sí, pero él dijo, no, me va a costar, que me cueste, que te cueste venir a la oración, que te cueste venir a ofrendar, que te cueste, porque ese es un sacrificio. Pero ese sacrificio va a producir gozo, paz, hermanos. Algunos no, están bien cómodos en su casa. Que el pastor ahí está por el teléfono, qué sé yo, pero no quieren que los mueva. Mire, y la palabra confronta, pero si usted está haciendo lo correcto, usted no se siente mal. Le estoy hablando a aquellos que se están sintiendo mal. Sí, estoy hablando de ti, no del que no me está escuchando. Y no le cambia el que me está escuchando. A David le costó para comprar aquel terreno, como aquel hombre que encontró un tesoro escondido, ¿se acuerda? La parábola que nos dice el Señor, encontró un tesoro ahí en ese terreno. La pregunta es, ¿por qué el dueño del terreno no escarbó ahí y buscó ese tesoro? ¿Sabe por qué? Porque entendiendo el reino de los cielos es semejante a Dios sí le importan las almas, a Satanás no. Satanás era el dueño del terreno, es el dueño del mundo. Sí, pero vino Dios y compró. De tal manera amó Dios al mundo, compró el terreno. No compró solamente un terrenito aquí en Jerusalén, no, compró todo el mundo. De tal manera compró al mundo, para que nadie diga, no, ¿y por qué lo haces esto aquí? Porque lo compré, diría el Señor. Yo pagué por el mundo, pagué por las almas. ¿Me estoy explicando, hermanos? A Jesús le costó, a David le costó despojarse de lo que ya era de él. El que quiera ganar su vida la perderá por causa de Jesús. Pero fue y compró todo aquel campo, hablando de la parábola. Así también David compró a Ornán aquel terreno por un precio justo y le dijo, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que no me cueste, que no me haya costado. A él le costó, aunque le ofrecieron los bueyes, los animales para sacrificio, no, yo lo pongo de mi parte. Es lo que está diciendo David. Algunos no quieren levantar
Algunos no quieren levantarse para venir a adorar al Señor. Les cuesta cantarle al Señor. No alzan sus manos. El siervo les dice, alce sus manos, cántele al Señor. Les cuesta. Ouch, por ahí escuché un ouch. Les cuesta llegar temprano para ofrecer sacrificio de alabanza. Mire lo que dice en el capítulo 22, versículo 1. Mire, ya después de todo esto, y dice, y dijo David, aquí estará la casa de Jehová Dios, y y aquí el altar del holocausto para Israel. ¿Sabía que ahí donde se iba a edificar el templo? Cuando dijo, no, aquí va a ser. Ok. Cristo Jesús, para edificar su iglesia, calculó el costo. Imagínese, dice la Escritura, que haya este mismo sentir en el cual hubo en Cristo Jesús. Que él, siendo semejante a Dios, no escatimó el ser igual que Dios. Yo soy Dios, soy el príncipe, soy el hijo de mi Padre, Él es el dueño de todo. Sino que dice que se humilló a sí mismo, tomando condición de siervo, y vino en obediencia al Padre, calculó el costo. Porque dice la Escritura que Él ya estaba inmolado desde antes de la fundación del mundo. Significa que Él ya sabía lo que iba a venir. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. ¿A qué venía? A venir a morir por su pueblo, pero los suyos, los judíos, no le recibieron. Mas a todo aquel que le ha recibido, porque no solamente compró Jerusalén, Israel, sino compró todo el mundo. Por eso será llamada mi casa, casa de oración para todas las naciones, para todo el pueblo, para todo el mundo. Compró todo el mundo el Señor. Amén. Dele un aplauso al Señor. Cristo Jesús, para edificar su iglesia, calculó el costo para edificar su templo. Era dar su propia vida. Por eso Él dijo, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho esto, y en ese momento creyeron. ¿Se acuerda cuando iban los de Emaús caminando ahí? Ay, pues ¿qué le habrá pasado? Nosotros esperábamos que fuera el Mesías. Iba el Señor ya con ellos. Oh, tardos de corazón. Que no era necesario que pasara todo esto, y les empezó a explicar que no era lo que decía Moisés, que no era lo que decían los profetas, y que no era lo que decía esto. Y dice que al partir el pan lo vieron sus heridas, yo estoy especulando ya, vieron sus manos horadadas, y en ese momento es el Señor, vino la revelación, y en ese momento desapareció el Señor. Ya entendieron. Me voy con otros de Emaús, voy con otros a enseñarles. Esto trae revelación, hermanos. Por eso Él decía, destruir este templo. Sí, porque mira, tu casa se va a quedar, hermano. Quieras o no, esa casa se va a quedar. A lo mejor van a hacer ruina, la van a vender. ¿Quién sabe qué vayan a hacer con esa casa? Por eso hacer tesoros en el cielo y no en la tierra. Jesús miró tu corazón, tu alma, y la vio como un tesoro, y compró toda la tierra por Él y para Él, con precio de sangre, y ofreció su vida. ¿Me ayudas, hermano? Ofreció su vida, Él ofreció ofrenda, porque Él era la ofrenda. A David Él puso ofrenda, literalmente, pero Jesús dijo, no, yo soy la ofrenda. Él es el Cordero inmolado, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él te miró, y aunque tú no tenías valor para el dueño del terreno, para Dios sí, para Jesús sí. No te rindas, no desertes, termina la carrera,
Duele, claro, cuesta, claro que cuesta. No es fácil, claro que no. No es fácil, pastor, claro que no, no es fácil. Pero ¿qué vas a hacer? ¿A desistir? Porque Él dijo, Él estará con nosotros todos los días. Construyamos juntos la casa de Dios. Que Él nos ayude. Él nos dio los planos, los recursos, los dones, talentos. Terminemos la carrera, hermanos, la carrera de la fe con gozo. Terminemos construyendo nuestra casa. Hablando en lo literal, si quieres reconstruir tu casa, si quieres hacer tu casa, involucra a Dios en tu casa, en la dirección con tus hijos, en tu matrimonio. Pídele ayuda a Dios. Hablando espiritualmente, recuerda de que nuestra mirada es de poner nuestra mirada en el autor y consumador de la fe. Recuerda de que Él ya te compró. Si ya has creído en su sacrificio, Él ya tiene una morada. Él fue a preparar lugar para cada uno de nosotros. Y que cada uno de nosotros vamos a recibir. Mire, usted va a vivir en una casa conforme a lo que usted haya hecho después de Cristo. Unos tendrán un edificio